Muy bien, vamos al Salmo 91, que es donde hemos comenzado cada vez que comenzamos, en cada vez que estoy con ustedes. Y dice el primer versículo del Salmo 91, ya debemos de saberlo de memoria: el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Y te he dicho cada noche y te lo vuelvo a decir esta noche, el Salmo 91 es un salmo poderosísimo. Es un salmo que nos da una gran seguridad. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Cómo Él es nuestro refugio? ¿Cómo Él nos va a librar de la flecha del cazador? ¿Cómo nos va a librar de toda pestilencia? ¿Cómo Él, aunque caigan 1000 o 10,000 a nuestro lado, nosotros no caeremos, dice la palabra. Entonces dice el versículo 6, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Entonces es un poderoso salmo, el Salmo 91. Todo hasta el final, los 16 versículos son poderosos. Pero la clave del Salmo 91 es el versículo número 1. Porque el versículo número 1 empieza diciendo: el que habita al abrigo del Altísimo. Y ya te he dicho y lo vuelvo a repetir esta noche porque vale la pena repetirlo. Habitar significa estar bajo. La palabra original en el hebreo allí es la palabra que significa cobertura. Estar bajo la cobertura, estar bajo la sombrilla, bajo el paraguas del señorío de Cristo Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese y esa que habita continuamente, que persevera en esa habitación debajo de la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, ese estará bajo la sombra del Omnipotente, y toda la promesa del Salmo 91 será para ti. La clave es habitar. Hemos también compartido lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, porque lo mismo que el salmista está diciendo en Salmo 91, Jesús lo dice en Juan capítulo 15. Y él dice allí, y lo volvemos a leer esta noche: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo pámpano o sarmiento que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Esa palabra permanecer es habitar, tomar residencia permanente en Él, debajo de su autoridad, de su cobertura, de su gobierno. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano o el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y te vuelvo a decir esta noche, mi amado y mi amada, donde quiera que me escuchas, Dios es un Dios poderoso, un Dios que ha hecho un pacto, y Él dice que Él no puede negarse a sí mismo. Él dice que Él es fiel a su pacto. En la palabra encontramos muchas ocasiones donde Él habla de su pacto, de su juramento, de ese voto, ese compromiso que Él ha hecho con nosotros. Es un Dios que nos ama incondicionalmente. Es un Dios que sus misericordias son para siempre. Es un Dios de gracia. Nosotros todos hemos sido salvos por gracia y vivimos bajo la gracia. Gloria a Dios que no somos salvos por obras. No somos salvos por lo que nosotros hacemos. Es más, la palabra dice que nosotros ni lo estábamos buscando a Él. Nosotros no lo escogimos a Él. Nosotros lo que hicimos fue creer en que Él nos escogió a nosotros, y cuando Él nos escogió a nosotros porque nos amó, Él entonces nos dio a su Hijo en su misericordia, para que con la muerte y la sangre derramada de su Hijo, tú y yo pudiésemos ser nacidos de nuevo, ser hechos hijos e hijas de Dios.
Eso lo escogió Dios, eso no lo escogiste tú. Muchas personas por ahí dicen, yo encontré al Señor. No, el Señor no estaba perdido. Yo escogí a Dios. No, tú no escogiste a Dios. No, es imposible para el ser humano escoger a Dios. Oh, pero ¿cómo que es imposible? Es imposible porque tú estás gobernado por el mal. Desde el primer hombre que desobedeció en el jardín del Edén, cuando él entró en el conocimiento del bien y del mal, él se salió de la cobertura del bien, de la autoridad del bien. Y él ahora, por haber desobedecido, él se sometió a la cobertura, a la autoridad de la tiniebla, del mal. La iniquidad está en él, en el hombre, y él la pasó a cada uno que ha nacido después. Todos nosotros nacimos con iniquidad, con maldad. Por lo tanto, la maldad no busca a Dios. El mal no quiere saber nada de Dios, porque el mal está sujeto al adversario Satanás. Y así éramos tú y yo. La palabra dice que éramos hijos de la desobediencia, hijos del mal. Entonces, el que nos escogió a nosotros fue Dios. Él, por amor, Él, por un eterno propósito que tiene de gobernar esta tierra, Él entonces nos escogió y no tomó en cuenta nuestras transgresiones, no tomó en cuenta esta humanidad llena de maldad, pero Él en su amor eterno, en su misericordia, por su gracia nos escogió, nos dio a su único Hijo para que muriese en la cruz del Calvario, para que resucitase el tercer día, para que ahora en ese Salvador Jesús, tú y yo pudiésemos ser reconciliados al Padre. Quiero volver a decirte, todo eso fue hecho por Dios. Dice 1 Corintios 1:30, porque Dios estaba en Cristo y nos hizo sabiduría, justificación, santificación y redención. Dios fue el que nos hizo, no fue que tú. Hoy en día hay una arrogancia espiritual por ahí que muchas personas creen que ellos han hecho y han hecho en él. Tú no has hecho nada. Nada, el que lo hizo todo fue Dios, el que te buscó fue Dios, el que dio a su Hijo en la cruz del Calvario para pagar tu deuda y la mía fue Dios, el que hizo que Jesús, que fue enterrado en carne, pero resucitó en el Espíritu justificado, ese fue Dios, el que por gracia y por misericordia perdona tus pecados y los míos con una sola ofrenda de esa sangre derramada, ese fue Dios. Él escogió, Él te adoptó, dice la palabra. La adopción es cuando un padre y una madre van y escogen un niño y entonces hacen todos los trámites legales para adoptarlo. La palabra dice que tú y yo hemos sido adoptados. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió. Tú y yo no podíamos escoger a Dios. Tú y yo estábamos gobernados por el mal, pero Él nos escogió. ¿Y qué fue lo que pasó? Que tú y yo creímos en eso que Él hizo, aceptamos por fe esa misericordia, ese amor, y bajo la gracia, bajo el poder de la gracia, tú y yo aceptamos. Nosotros elegimos aceptar lo que Dios hizo, lo que Dios nos escogió, el sacrificio de su Hijo, tú y yo lo aceptamos y entonces fuimos hechos nuevas criaturas. Es importante recordar eso. Muchos creyentes, muchos hijos e hijas de Dios no saben ese fundamento, una cosa tan sencilla y muy básica del Evangelio. No olvides nunca, tú no escogiste a Dios, Dios te escogió a ti. Porque te amaba, porque tenía como dice el Antiguo Testamento, con amor eterno te he amado y con mis misericordias te atraje a mí. Ese amor ardiente, ese amor lleno de deseo de tenerte, es el amor con que Dios te ha amado a ti, a mí, y por ese amor Ahab del Antiguo Testamento, es que Dios envía a su Hijo para que en él pudiera comprarnos. La sangre de Jesús se derramó y pagó una deuda, y cuando esa sangre pagó la deuda, tú y yo fuimos comprados por Dios. El que dio la ofrenda de su Hijo fue Dios. El que derramó la sangre fue Dios Hijo. Todo eso lo hizo Dios
para que tú y yo pudiésemos ser perdonados. Entonces Dios nos escogió a nosotros. Tú no escogiste a Dios, yo tampoco. Tú y yo lo que hicimos fue que creímos en ese amor, y entonces al creer en ese amor dijimos: creo que Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre, y hoy entrego mi vida a Él y lo confieso como Salvador y como Señor de mi vida. Eso fue lo que hicimos. Recibimos lo que Él nos dio. Nos dejamos ser comprados porque Él nos escogió para comprar. Nos dejamos ser adoptados espiritualmente. Estábamos en la cuna del nuevo nacimiento espiritual, cuando Él nos adoptó y nos sacó de la cuna y nos trajo en sus brazos y nos abrazó y dijo: ahora eres mi hijo y eres mi hija. Y desde ese día hasta hoy somos hijos de Él. Ahora, te digo todo eso, te lo digo para que primeramente sepas que todo esto comenzó contigo y con Dios porque Él te escogió. Segundo, entonces, porque como Él te escogió, entonces tú ahora eres parte de su familia, de su nación espiritual, de su gobierno. Tú eres un ciudadano de su gobierno, porque Él te escogió a ti. Y tú lo aceptaste, esa decisión de Él escogerte, tú la aceptaste, entonces tú aceptaste ser ciudadano. Y ahora en esa aceptación, y ahora que somos ciudadanos, entonces Jesucristo nos dice: permanece en mí y yo en ti. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Separado de mí, no puedes dar fruto. Tienes que mantenerte. Esto no es que Dios te compra, Dios te escoge y entonces tú sales por la puerta, por el patio, por la calle a hacer lo que te da la gana y a vivir como tú quieras, y de vez en cuando le dices: hola papá, ¿cómo estás? Oh, mira, necesito esto papá, y una oración y un chandá y una aleluya. No. Él entonces dice: yo te escogí, pero como te amo y te escogí, y tú dijiste que tú ibas a ser, tú no solamente me aceptabas como Salvador, pero como Señor de tu vida, ahora tú tienes que habitar. Tú tienes que venir a estar bajo mi cobertura, bajo mi gobierno, bajo mi autoridad, bajo mi señorío. Entonces por eso es que Jesús habla aquí de permanecer en Él. Él dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento, el pámpano, no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Jesús, vosotros los pámpanos, los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno permanece en mí, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y se quema. Pero si permaneces en mí y mis palabras, ahí está la clave, familia. Porque algunos hoy en día creen que permanecer en Jesús es ir a la iglesia los domingos. Permanecer en Jesús es levantar las manos y cantar y decir 3 aleluya y 4 gloria a Dios y un par de gritos y 2 aplausos y una ofrendita. Una ofrendita. Y creen que ya con eso ay, sí, yo amo a Jesús, Jesús me ama a mí. Oh, cómo amo a Cristo. Y cantamos. Y seguimos por ahí, salimos del culto religioso, nos montamos en el carro y ya en camino a la casa dejamos de permanecer en él. El éter de la reunión se fue, el humo de la reunión se fue, y ahora está la realidad de nuestro diario vivir delante de él. Está la realidad de nuestro hogar, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, la empresa, todas las cosas que tenemos. ¿Cómo tú estás en ese momento? ¿Dónde está ahora permaneciendo? ¿Lo tuyo fue una experiencia de un culto religioso o lo tuyo es un estilo de vida de permanecer en él, de habitar en él, de estar bajo su señorío? Lo más común hoy en día es como los hijos y las hijas de Dios. Para algunas cosas, oh, gloria a Dios, oh, yo amo a Dios, oh, yo predico, yo ministro, yo voy aquí, voy allá, oro por los enfermos, para algunas cosas. Pero para otras,
Ah, no, yo hago lo que me da la gana. Viven en desorden, no diezman, no dan ofrenda. Algunos no se han casado y están viviendo juntos. Otros hacen esto, hacen lo otro. Y muchas cosas. Ah, pero muy religiosos. Entonces, creemos que Dios y su reino es como cuando vamos a McDonald's, que podemos pedir lo que queremos y no, dame una hamburguesa, pero no me le ponga tomate, pónmele lechuga nada más, no le ponga mostaza, ponle nada más salsa de tomate y pónmelo así y lo pedimos como que, no, el reino de Dios no es así. El reino de Dios es todo o nada. Él quiere ser el todo en todo. Entonces, continuando en este espíritu que te he estado compartiendo, porque este momento que estamos viviendo, yo te lo he dicho y te lo vuelvo a decir esta noche, esto es un despertar, esto es un reloj despertador que está sonando fuertemente por todas las contiendas del mundo. 158 países han sido afectados por este virus. El cierre, como lo estamos experimentando nosotros aquí en Texas, en Estados Unidos, en Colombia, en otros países, ese cierre está en Europa, en Asia, en muchos lugares. Está lo mismo. Entonces, pero espiritualmente yo te he dicho y te vuelvo a decir esta noche, esto es un reloj despertador que está sonando a medianoche, que está sonando en medio de la tribulación, en medio de la oscuridad, está sonando un despertador, porque Dios quiere que tú y yo despertemos de esta dormida espiritual. La iglesia ha estado muy dormida, la iglesia ha estado ciega espiritualmente, la iglesia está confundida, la iglesia se ha apartado de Dios, no ha permanecido en Él y se ha ido a otros dioses, a otros ídolos, a ídolos religiosos, ídolos que la misma iglesia inventa para tratar de sobrevivir y llevar a cabo su llamado. Como si Dios no nos diera suficiente instrucción en su palabra, ¿cómo es que Él quiere que nosotros llevemos a cabo su llamado? Yo cada vez que leo la palabra me convence más y más de que Dios no necesita la junta que se junta, que nada junta. Dios lo que necesita es hombres que se arrodillen a buscar la voluntad de Dios y sean obedientes a lo que Dios está diciendo. Dios le dijo a Noé, me vas a hacer un arca, pero no le dijo a Noé, vete junta a la junta que se junta, que nada junta, y entonces miren a ver cómo la van a construir. Y entonces hagan un pro arca, un fondo para pro arca y la madera. No. Dios dio instrucción de cada cosa cómo iba a ser. Noé simplemente obedeció, se sujetó porque estaba bajo el abrigo, estaba bajo la gracia, bajo el poder, bajo la autoridad de su Dios. Y lo hizo tal. Nunca había hecho un arca antes, pero la hizo. Tristemente nadie lo escuchó y solamente él y su familia. Cuando Dios le dijo a Moisés, constrúyeme el tabernáculo terrenal, Dios no le dijo a Moisés, mira, tú tienes aquí cantidad de gente que son muy inteligentes, muy sabios, tú tienes un montón de mujeres que son buenas modistas, tú tienes hombres que son artesanos, yo quiero que me construyas un templo terrenal, un tabernáculo, pero vete junta a la junta que nada junta y a ver qué opiniones te dan para que entonces tú puedas llevar a cabo la construcción de ese tabernáculo terrenal. ¿Fue así? No. Dios le dijo a Moisés cada detalle, qué tipo de tela, qué tipo de oro, dónde iba el altar, dónde iba la mesa, dónde iba el candelabro, dónde todo. ¿Y qué hizo Moisés? Obedecer y hacer las cosas de acuerdo a Dios. Cuando Dios fue a construir el templo, Él le dijo a David, David, tú quieres construirlo, pero tú no vas a ser el que lo vas a construir, va a ser tu hijo Salomón, aunque tú tienes ese buen deseo. Y entonces Dios le dio instrucción a Salomón, cómo, cada cosa, dónde iba, cómo iba a ser. Incluso le dijo, no lo hagas de ladrillo, hazlo de piedra, no uses martillo en las piedras. Cada detalle le dijo Dios. Jesús vino y le dijo a sus discípulos, yo voy a edificar mi eclesía. ¿Tú crees que Jesús necesita ayuda de sabiduría y de dirección? Desde antes de la fundación del mundo, Jesús sabe cómo quiere edificar su eclesía. Pero el hombre en su arrogancia y en su orgullo le ha robado, ha usurpado los planes
de arquitectura y de construcción del Dios Todopoderoso y de su reino. Y entonces el hombre hoy se lo pasa todo el tiempo juntando y juntando y juntando, va de reunión en reunión, tratando de buscar opiniones. ¿Cómo que lo vamos a hacer? En vez de consultar, permaneced en la vid, porque separados de la vid no podemos hacer nada. Permanecer en sus palabras, mis palabras de Dios, permanece en mis palabras, y todo lo que querráis será hecho. Esa es la clave. Y yo te someto a considerar, mi familia, en esta noche, te lo repito otra vez. Y tú quizás dirás, pero este repite lo mismo todo el tiempo. Sí, porque muchos no escuchan. Oyen, pero no escuchan. Oyen, pero no dejan que la palabra, la semilla tome raíz. Entra por un oído y sale por el otro. O la aplauden aquí en este momento, me mandan un mensajito por ahí. Amén, aleluya, eso está muy bueno. Pero ya mañana se les olvidó y están no permaneciendo en la vid. Están viviendo con sus propias palabras. Tenemos que vivir bajo el gobierno de Dios, bajo las leyes espirituales, bajo los principios espirituales, bajo las verdades espirituales. ¿Qué es la honra? ¿Qué es el perdón? El perdón no es solamente de Dios perdonarme a mí, no, es más importante que yo perdone a mi prójimo. Ya Dios me ha perdonado, con una sola ofrenda para siempre yo he sido perdonado. Pero lo más importante para Dios es que yo perdone a mi prójimo. Si no, mira cómo Jesús habló de eso. Jesús habló más acerca de la falta de perdón que de otra cosa, de cuando alguien no perdona, el peligro, la maldición en que alguien se pone por no perdonar. Entonces, mi familia, Jesús dijo, permaneced en mí, yo en vosotros, y permaneced en mis palabras. Oh, pueblo de Dios, hay un despertador que está sonando y es el Rey de Reyes y el Señor de Señores que está llamando a su pueblo a responder y decir, heme aquí, Señor, quiero sujetarme a tus palabras, quiero sujetarme a tu gobierno, quiero sujetarme a tu voluntad, a tu autoridad. Mira lo que dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis muchos frutos y así probéis que sois mis discípulos. Discípulos, eso es lo que Dios está buscando. Dios está buscando discípulos en Montería, en Arenal, en Medellín, en Itagüí, en Argentina, en España, en México, en Puerto Rico, aquí en Texas, donde quiera que me están escuchando, en España esta noche. Yo te digo, Dios está buscando y Jesucristo está buscando discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel que vive y que hace lo que el maestro le enseñó. ¿Qué es un discípulo en el reino? Aquel que está siendo instruido en lo que Jesús enseñó. Aquel que está llevando a cabo la comisión de anunciar el evangelio del reino, del gobierno de Dios, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todo lo que Jesús enseñó. Todo lo que Jesús enseñó. Hoy yo oigo a muchas personas que predican a Jesús de las cosas que Jesús hizo, pero hay muy poca enseñanza de lo que Jesús enseñó. Las palabras que le enseñó. Jesús hizo unas cosas maravillosas. Sanó enfermos, al ciego le dio vista, resucitó personas que habían muerto, hombres y mujeres, calmó la tempestad, alimentó a miles con unos poquitos panes y unos peces. Él hizo grandes cosas. ¿Por qué? Porque era hijo de Dios. No, él hizo grandes cosas porque él estaba bajo la autoridad de su Padre. Él vino a hacer la voluntad de su Padre. Él estaba bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Él permaneció, él lo dice, que ellos permanezcan en ti como yo he permanecido en ti.
para que tú seas glorificado, Padre. Entonces, Jesús hizo muchas cosas poderosísimas. Y hoy muchos predicadores les encanta predicar y enseñar de todas las cosas grandes que Jesús hizo. Pero yo oigo muy poco enseñando lo que Jesús enseñó. De lo que Él hizo recibimos un gran testimonio de autoridad y de poder y de cómo Dios puede usar una vasija aquí en la tierra como usó a su Hijo. Pero yo te quiero decir que lo más importante que hace falta hoy en día en el pueblo de Dios no es hablar tanto de las acechanzas, de las cosas gloriosas que Jesús hizo, porque Él hizo muchas. Y gloria a Dios por ellas, yo no las estoy menospreciando, pero yo te digo que lo que más necesita el mundo hoy, lo que necesita hoy en día el pueblo de Dios, es que se les enseñe lo que Jesús enseñó. Que se enseñe las parábolas que Jesús enseñó, porque el reino de Dios es semejante a, porque el reino es semejante, esas son enseñanzas. Yo no oigo mucho de eso. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Entonces, permanecer en mis palabras no es permanecer en mis hechos. No es traer tanta atención a los hechos que Jesús hizo. Aunque fueron gloriosos, son inspiradores, manifiestan una autoridad, un poder tremendo, me ayudan a mi fe. Sí, yo no en ningún momento le quito nada de mérito a lo que Jesús hizo. Yo lo que te estoy diciendo es cómo hacemos discípulos, cómo tú y yo llegamos a ser discípulos y cómo llevamos a cabo la comisión, enseñando lo que Jesús enseñó. Eso es lo que hay escasez hoy en día. En el pueblo de Dios hay una gran escasez de enseñar lo que Jesús enseñó. Y quiero decirte que hay una guerra espiritual para que no se enseñe. Por eso tenemos tantas otras cosas de las cuales se gozan enseñando, porque hay un desvío a propósito de parte del reino de la tiniebla de que no se enseñe lo que Jesús enseñó. Una de las razones es porque lo que Jesús enseñó fue el reino, no religión. Lo que Jesús enseñó fue el eterno evangelio del reino de Dios con sus leyes espirituales, principios espirituales y verdades espirituales. Él no enseñó eclesiastismo, Él no enseñó teología ni doctrinas religiosas, Él no enseñó lo que enseña el apóstol tal o el maestro tal o el otro tal, no. Él enseñó todo lo que era concerniente al reino, al gobierno de Dios. Entonces, eso es lo que hace falta hoy en día. Aún en esta crisis que estamos pasando, lo que más se necesita hoy en día es que el pueblo de Dios despierta oyendo las palabras que Jesús enseñó. Como nunca antes, ahora mismo el pueblo de Dios necesita afirmarse. Yo te someto, vete a Mateo 5, 6 y 7, métete ahí en ese sermón. Ese sermón tradicionalmente se llama el Sermón del Monte. Déjame decirte, ahí Jesús estaba enseñando el evangelio del reino. El libro de Marcos, poderosas enseñanzas, el capítulo 7, Mateo 13. Hay tantos lugares, por eso están los evangelios. Los 4 que escribieron los evangelios escribieron lo que Jesús enseñó para que fuera instrucción para nosotros. Pablo, los apóstoles, ¿qué enseñaron? Tú no ves a Pablo y a los apóstoles en la Biblia enseñando todo lo que Jesús hizo. Él hizo muchas cosas. Yo no quiero que nadie esta noche diga, ay, es que el pastor David no cree en lo que es eso. Yo sí creo mucho y sé y doy gracias a Dios por el gran testimonio de autoridad que Jesús tuvo aquí en la tierra. Y Él hizo muchas cosas, pero Él no me dijo a mí en la gran comisión, vete por todo el mundo enseñando lo que yo hice. Él dijo, enseña lo que yo enseñé. Enseña mis palabras. Él no dice aquí, permanece en mis hechos. Él dice, permaneced en mí y en mis palabras. Y cuando mis palabras permanezcan en ti, entonces seréis mis discípulos. Y yo estoy diciendo que este es un tiempo de despertar. Yo hoy escuché varios mensajes y anoche también. Y yo ya te digo, te digo porque yo veo una escasez de la falta. En Segunda de Crónicas capítulo 15, donde hubo una gran separación entre el pueblo de Israel y Dios, dice allí que la razón que hubo esa separación porque hacían falta sacerdotes que enseñasen.
Eso es lo que dice ahí en 2 de Crónicas, capítulo 15. Porque hacían falta sacerdotes que enseñasen. Y ese es el problema hoy en día. Hoy tenemos muchos que exhortan, muchos que motivan, y es muy bueno, pero hay falta de enseñanza. Y entonces después nos preguntamos por qué el pueblo está como está. Después nos preguntamos por qué el pueblo no es fiel en esto, no es fiel en lo otro, no es aquí. ¿Por qué no caminan como que son testimonios del gobierno? Por falta de enseñanza, por falta de discipulado. Y yo te digo, como uno que es un discipulador, porque ese es mi don, ese fue lo que Dios me llamó para discipular. Y los que me conocen de hace muchos años saben que eso es lo que yo siempre he hecho, estar enseñando de lo que Jesús enseñó, el evangelio del reino, enseñando, discipulando. Entonces yo tengo una pasión por discipular, pero déjame decirte, es difícil, porque hoy en día hay muchas otras cosas que toman prioridad. Y cuando tú quieres hablar de enseñar y de discipular, te echan a un lado, no te hacen caso. Los discipuladores no son muy populares. Piensa. Por eso es que existe lo que existe. Una de las cosas que yo he estado leyendo en los últimos 4 o 5 días es en el libro de Apocalipsis, acerca de las 7 iglesias. ¿Sabes que al principio de Apocalipsis, ahí en el capítulo 2 en adelante, empiezan los mensajes a las 7 iglesias? Y aunque yo he mirado eso antes, lo he enseñado, pero en estos días me he metido más allí. Y eso es poderosísimo. Cómo el Señor, porque este es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, como Rey del reino de Dios, cómo Él le habla a la iglesia, cómo le habla a la eclesía. Y a cada una de estas iglesias, no es que Dios los está diciendo, ay, yo estoy muy satisfecho con ustedes, ay, ustedes son... No, a cada uno una exhortación tremenda. Pero déjame decirte, la que más me ha impactado es la última iglesia, la de la Odisea. ¿Y a quién tú crees que es la que se asemeja la iglesia de la Odisea? Nosotros ahora mismo. Y esa es la iglesia que el Señor le está diciendo por medio del mensajero, que es una iglesia que no está ni caliente ni fría, pero que está tibia. Está tan tibia que Él la va a vomitar de su boca. Fíjate un punto importante allí en el capítulo 3, cuando está hablando a la iglesia de la Odisea. Un versículo que todos ustedes lo han escuchado muchas veces. Se cita cantidad de veces. Y yo siempre he dicho, mal citado porque está fuera de contexto. Y este es el versículo. He aquí yo estoy a la puerta tocando. El que abriere, yo entraré y cenaré con él. ¿Se acuerdan de ese versículo? Ese es parte del mensaje a la iglesia de la Odisea. No es un mensaje a los paganos, no es un mensaje a los gentiles, aunque ese versículo se usa mucho en evangelismo. Los evangelistas lo usan muchas veces para decir, está tocando Jesús a tu puerta ahora mismo para que lo aceptes como Salvador. Pero ese no es el contexto en que el mensaje y el versículo fue dado en Apocalipsis capítulo 3. Es un mensaje a la iglesia. Ahora, hazte esta pregunta. Si la iglesia es de Jesucristo y Jesucristo es el rey de la iglesia, ¿qué hace afuera tocando? Yo, por ejemplo, estoy aquí dentro de mi casa. Yo soy la cabeza de esta casa. Yo tengo, este es mi lugar de residencia. Este es donde yo vivo. Entonces yo estoy aquí adentro, yo no estoy afuera, yo no estoy tocando en la puerta pidiendo para entrar, si yo soy el señor de esta casa, yo estoy adentro. Entonces, te pregunto para que pienses un poquito, la iglesia de la Odisea, ahí en Apocalipsis 3, el mensajero de parte del Señor le está diciendo, he aquí yo estoy a la puerta tocando, eso significa que está afuera. Y eso me dice mucho. ¿Por qué está afuera? ¿Por qué está tocando diciendo a ver si me dejan entrar? Es la iglesia de Él. Él debe de estar adentro, pero lo tienen afuera. Por eso Él está tocando. Piensa sobre eso. Y yo he estado meditando en lo que Dios le dice a esa iglesia de la Odisea. Y lo triste es que entre más yo leo cada versículo en Apocalipsis 3, allí acerca de la iglesia de la Odisea, es como que estoy viendo exactamente lo que yo he visto en 45 años.
Lo que he visto es más y más en los últimos 20 años alrededor del mundo. No solamente aquí donde estoy, alrededor del mundo. Ese espíritu de la Odisea, ni caliente ni frío, tibio. Mucha arrogancia, títulos, tenemos todo. Y él dice, no, yo conozco tu corazón. Y por eso le dice, estoy a la puerta tocando a ver si me dejan entrar. Entonces, mi familia, yo te quiero motivar, quiero provocarte. O sea que a mí me gusta provocarte a pensar. Yo no vengo aquí para hacerte cosquilla. Pueden escuchar a muchos otros que hacen cosquilla, pero yo no. Yo te lo voy a decir y te voy a provocar a pensar. Porque te estoy hablando como eclesía. Yo no te estoy hablando como religiosidad. Estoy hablando como la eclesía del cual Cristo es el Señor y el Rey de Reyes. En estos días, toma tiempo para dejar que el Espíritu Santo te dé iluminación. El Espíritu Santo te muestre a ti. Tú tienes que decir, ¿dónde estoy yo? ¿Quién soy yo en este momento dentro de este propósito de Dios? ¿Dónde me encuentro yo en esa permanencia en Él y Él en mí y sus palabras en mí? ¿Dónde soy yo como discípulo de Cristo? ¿Dónde soy yo como una vasija para llevar a cabo la gran comisión que Él me ha dado? ¿Dónde estoy? Es como Dios le preguntó a Adán en el jardín, ¿dónde estás tú? Yo creo que Dios nos está preguntando a todos en este momento, líderes, profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, a todos, al pueblo nos está preguntando, ¿dónde estás tú? Y qué mejor momento donde estamos teniendo un poco más de tiempo en sus hogares para entrar en la palabra y dejar que el Espíritu Santo, no dejes que el despertador, no le hagas al despertador como a veces yo le hago al despertador cuando me suena en la mañana bien tempranito, que lo hago así, le doy, pum, lo apago y sigo durmiendo unos minutos más y a veces me quedo dormido una hora más. Si el despertador espiritual está sonando en tu corazón, deja que el Espíritu Santo te despierte. Él no te está despertando para pegarte, no te está despertando para castigarte, Él no te está despertando para darte con un látigo. No, Él ya te compró con la sangre de su, Él ya te escogió, ya tú eres un hijo y una hija adoptado de Él. Él te ama tanto que te está despertando porque Él quiere que tener intimidad contigo. Él quiere permanecer en ti. Él quiere que sus palabras permanezcan en ti. Él quiere que tú des fruto de lo que es estar bajo el abrigo del Altísimo y la sombra del Omnipotente. Hoy yo vi a alguien que en los medios sociales puso su foto y puso Salmo 91. Y yo enseguida me pregunté, ¿sabrá él de verdad lo que dice el Salmo 91? Porque este salmo se está usando mucho hoy en día. Es como que ha llegado a ser el lema. Y es un salmo poderosísimo. Poderoso. Yo hace la última reunión que tuve como ministro en el lugar donde nos congregamos, yo usé el Salmo 91 ese día. Pero la clave del Salmo 91 es el versículo 1. El que habita bajo el Altísimo, bajo la cobertura, el que mora a la sombra del Omnipotente. Ahí está la clave. Es lo mismo que Jesús dijo en Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros. Entonces, yo te animo que dejes que el Espíritu Santo te despierte. Que no sea en vano todo esto que está sucediendo. Mi pregunta ahora mismo no es cómo vamos a pasar. Yo sé que esto lo vamos a pasar, eso yo tengo confianza. Yo sé quién es mi refugio. Yo no ando con miedo, ni con pánico, ni con caos. Al contrario, yo he tenido que decirle a mucha gente, cálmate, que todo va a estar bien. Yo sé, tengo que cuidarme, tengo que ser prudente. Yo tengo mucha fe, pero no me tiro de un edificio de 10 pisos sin paracaídas. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser prudente. Y Dios desea que sea. Para eso nos dio sabiduría y nos dio libre albedrío para escoger. Entonces tenemos que estar en la seguridad del refugio y la protección de Dios. Pero también este es un tiempo
para dejar que el Espíritu Santo verdaderamente examine nuestro corazón. ¿Qué va a pasar cuando todo esto termine? ¿Vamos a volver a hacer lo mismo de antes? Ese es el punto. Cuando ya las cosas estén, ya el virus ha pasado, ya las cosas empiecen a volver a su normalidad, si se puede llamar así, y ya entonces podemos salir de las casas, ya vuelven a la escuela los muchachos, ya las personas al trabajo, ya todo empieza, y empezamos a reunirnos en los edificios como congregaciones. ¿Qué va a suceder entonces? ¿Vamos a volver a todo igual que antes? Vamos a volver a acostarnos en la misma cama, con el mismo sueño, con la misma visión, con la misma cantaleta, con las mismas formas y métodos, o hemos despertado, o hemos verdaderamente dejado que el Espíritu Santo obre algo en nosotros en este tiempo. Esa es la clave. Y yo creo que como pueblo de Dios, que no estamos aquí para morir en el Mar Rojo, sino para cruzar al otro lado. No estamos aquí para morir en la tempestad en el medio del lago, sino ir hasta el otro lado. Entonces nosotros tenemos que estar pensando qué va a pasar cuando esto termine. ¿Quién va a salir de la casa? ¿Quién es el hombre y mujer que va a salir al trabajo, a la escuela, con los familiares? ¿Quién es? ¿Será alguien diferente que va a dar frutos diferentes, que tendrá un vocabulario diferente, que tendrá unas elecciones diferentes porque su vida está bajo un señorío de Jesucristo y del Rey de Reyes? Está porque reconoce que si no estoy bajo el abrigo del Altísimo, no hay sombra del Omnipotente sobre mí. Si no permanezco en Él y Él en mí y sus palabras en mí, no hay fruto en mi vida. Sigo siendo tibio, vómito, y Él todavía está en la puerta tocando. Déjame entrar. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a pensar. Darle gracias a Dios porque nos está cuidando. Yo sé que muchos de ustedes que se están sintonizando esta noche y se han sintonizado cada noche, Dios los está cuidando. A mí Dios me está cuidando, mi esposa, mis hijos, familiares. Y gloria a Dios por eso. Esa es la fe que tenemos. Estamos bajo ese refugio, esa protección. Pero ya tenemos que pensar qué vamos a hacer. Pues yo te digo, viene otra prueba. Acuérdate lo que te digo esta noche. Viene otra prueba. Y cómo salimos de esta va a determinar cómo vamos a enfrentar la próxima. Y la próxima no va a ser un virus, la próxima no va a ser algo fisiológico, pero la próxima va a afectar mucho más. Y si no hay un pueblo remanente, una eclesía del reino de Dios que tenga la cultura del reino, que tenga el compromiso del reino, que sepa quién es el Rey de Reyes y Señor de Señores en su vida, te digo que le va a ir muy mal en la próxima prueba. No soy profeta, pero soy siervo de Dios y oigo la voz de Dios. Y yo sé lo que Dios está diciendo porque me lo dijo en diciembre, no hoy. Me lo dijo en diciembre. Y yo por ahí lo dije un par de veces y vi que nadie lo recibió y me quedé callado. Pero a mí Dios me dijo que este era el año de la doble prueba. Eso me lo dijo en diciembre. Y yo veo que así mismo está sucediendo. Y va a suceder. Va a suceder. Porque es que Dios desea su remanente, su pueblo. Él quiere ver a sus ciudadanos ser eclesía. La mayoría de la iglesia durante esta prueba ha reaccionado, pero no ha sido la solución del problema. Ha reaccionado al problema, ha hecho y ha tomado decisiones para cómo sobrevivir la situación, pero no ha sido la solución. Y Dios está buscando un pueblo que no solamente reacciona, sino que es la solución. Dios está buscando un pueblo donde la autoridad del señorío de Cristo es tal que desata el poder, la sabiduría y la justicia de Dios en medio de la tribulación. Así es que Dios siempre ha sido, siempre. Así que te animo, deja que el Espíritu Santo te ministre. Y ya es hora de terminar por esta noche. Así que te dejo a pensar en esas palabras esta noche. Medita en ellas, que el Espíritu Santo te dé convicción. Padre, te doy gracias
porque tu palabra nos enseña. Gracias que tú verdaderamente nos estás llamando a ser discípulos y también nos estás llamando a discipular. Ayúdanos a tener más entendimiento de tu prioridad. ¿Cuáles son las palabras de Jesús que tenemos que estar enseñando? ¿Qué es el señorío de Cristo en nuestra vida? Oh Espíritu Santo, danos convicción, danos luz y revelación. ¿Cómo salimos de esto? Cuando esto termine, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué tú deseas de nosotros? ¿Cómo nos deseas usar? Padre, danos sabiduría, danos iluminación. Dirige, sé lámpara a nuestros pies. Venga tu reino, que tu paz llene a cada uno de tus hijos y hijas que están escuchando en este momento o cualquiera en el futuro. Gracias, Señor, por la bendición de sembrar la semilla de tu reino una vez más. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. Les amo. Hasta la próxima.